Hola niños, bienvenidos al día número 2 en el libro de Levítico. Vamos a comenzar con una oración. Padre nuestro, te damos las gracias porque tú ideaste un plan maravilloso en donde los pecadores como nosotros podemos acercarnos a un Dios santo como tú. Te doy las gracias por habernos amado tanto. En el nombre de Jesús. Amén. Y comenzamos. En los capítulos anteriores y en los siguientes capítulos vamos a ver muchas instrucciones, ¿verdad? Sí, mucha sangre derramada de muchos animales que tenían que ser sacrificados sin defecto, pero también animales inocentes. Esto es un recordatorio, es un mensaje que Dios quiere dar a su pueblo, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados y sin santidad nadie verá a Dios. Así que cuando leamos todos estos versículos de animales sacrificados, tenemos que pensar que eso es lo que nosotros nos merecíamos por nuestros pecados que habíamos cometido, pero también el mensaje de que alguien perfecto e inocente muere en nuestro lugar. Ese es Jesús, porque Dios no necesita que le sacrifiquemos ni becerros, ni toros, ni ovejas, porque todo es de Él, todo lo que hay, sino es un mensaje de Dios para nosotros, un recordatorio de la justicia de Dios, pero también de su misericordia. Capítulo 5. Y cuando alguna persona pecare, que hubiera oído la voz del que juró, y él fuere testigo que vio o supo, o si no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado en cualquier cosa inmunda, sea cuerpo muerto de bestia inmunda, o cuerpo muerto de animal inmundo, o cuerpo muerto de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda, y habrá delinquido. O si tocare a hombre inmundo en cualquier inmundicia suya, de que es inmundo, y no lo echare de ver, si después llega a saberlo, será culpable. También la persona que jurare, pronunciando con sus labios hacer mal o bien en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo conociere, si después lo entiende, será culpado en una de estas cosas, y será que cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá al Señor por su pecado que ha cometido una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote hará expiación por él de su pecado. Y si no le alcanzare para un cordero, traerá en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o palominos al Señor, el uno para expiación y el otro para ofrenda quemada, y ha de traerlos al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y desunirá su cabeza de su cuello, mas no la apartará del todo, y rociará la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación. Y del otro hará ofrenda quemada conforme a la manera, y hará por él el sacerdote expiación de su pecado que cometió, y será perdonado. Mas si su posibilidad no alcanzare para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá para su ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Traerla pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno en memoria suya, y lo hará arder en el altar, conforme a las ofrendas hechas por fuego al Señor. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él de su pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Y el sobrante será del sacerdote, como el presente de vianda. Habló más el Señor a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santificadas al Señor, traerá su expiación al Señor, un carnero sin tacha de los rebaños, conforme a tu estimación, en ciclos de plata, del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará aquello de las cosas santas en que hubiera pecado, y añadirá a ello el quinto, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él, con el carnero del sacrificio, por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare, o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento del Señor no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable, y llevará su pecado.
Traerá pues al sacerdote por expiación, según tú lo estimes, un carnero sin tacha de los rebaños, y el sacerdote hará expiación por él de su yerro, que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra el Señor. Capítulo 6. Y habló el Señor a Moisés diciendo: Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra el Señor y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o sea, que hallándolo perdido, después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que se suele pecar el hombre, entonces será que, puesto habrá pecado y ofendido, y restituirá aquello que robó, o por el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá pues por entero, y añadirá a ello la quinta parte que ha de pagar aquel a quien pertenece en el día de su expiación. Y por su expiación traerá al Señor un carnero sin tacha de los rebaños, conforme a tu estimación, al sacerdote para la expiación, y el sacerdote hará expiación por él delante del Señor, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que se suele ofender. Habló aún el Señor a Moisés diciendo: Manda a Aarón y a sus hijos diciendo: Esta es la ley de las ofrendas quemadas. Es ofrenda quemada, porque se quema sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá sus vestimentas de lino, y se vestirá pañetes de lino sobre su carne, y cuando el fuego hubiere consumido la ofrenda quemada, apartará él las cenizas de sobre el altar, y pondrálas junto al altar. Después se desnudará de sus vestimentas y se pondrá otras vestiduras, y sacará las cenizas fuera del real a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no ha de apagarse, sino que el sacerdote pondrá leña cada mañana y acomodará sobre él la ofrenda quemada, y quemará sobre él los cebos de las paces. Y el fuego ha de arder continuamente en el altar, no se apagará. Y esta es la ley del presente. Han de ofrecerlo los hijos de Aarón delante del Señor, delante del altar. Y tomará de él un puñado de la flor de harina del presente y de su aceite y todo el incienso que está sobre el presente, y harálo arder sobre el altar por memoria, en olor suavísimo al Señor. Y el sobrante de ella lo comerá Aarón y sus hijos, sin levadura se comerá en el lugar santo, en el atrio del tabernáculo de la congregación lo comerán. No se cocerá con levadura. Helo dado a ellos por su porción de mis ofrendas hechas por fuego. Es cosa santísima, como la expiación por el pecado y como la expiación por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas hechas por fuego al Señor. Toda cosa que tocare en ella será santificada. Y habló el Señor a Moisés diciendo: Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán al Señor el día que serán ungidos: la 10ª parte de una efa de flor de harina, presente perpetuo, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se aderezará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos del presente ofrecerás al Señor en olor de suavidad. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos harán la ofrenda, estatuto perpetuo del Señor. Toda ella será quemada, y todo presente de sacerdote será enteramente quemado, no se comerá. Y habló el Señor a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos diciendo: Esta es la ley de la expiación. En el lugar donde será degollada la ofrenda quemada, será degollada la expiación por el pecado delante del Señor. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por expiación la comerá. En el lugar santo será comido, en el atrio del tabernáculo de la congregación. Todo lo que en su carne tocare será santificado, y si cayere de su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en el lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocido en vasija de latón será fregada y lavada con agua.
todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima, mas no se comerá de expiación alguna, de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de la congregación para reconciliar en el santuario, al fuego será quemada. Capítulo 7. Asimismo es la ley de la expiación de la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degollaran la ofrenda quemada, degollarán la víctima por la culpa, y rociarán su sangre en derredor sobre el altar, y de ella ofrecerán todo su sebo, y la cola, y el sebo que cubre los intestinos, y los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y el que está sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño de sobre el hígado, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar. Ofrenda hecha por fuego al Señor, es ofrenda por la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en un lugar santo, es cosa muy santa, como la expiación por el pecado. Así es la expiación de la culpa. Una misma ley tendrá, será del sacerdote, que habrá hecho la reconciliación con ella. Y el sacerdote que ofreciere ofrenda quemada de alguno de cuero de la ofrenda quemada que ofreciere será para él. Asimismo, todo presente que se cociere en horno y todo lo que fuere aderezado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. Y todo presente amasado con aceite y seco será de todos los hijos de Aarón, tanto al uno como al otro. Y esta es la ley del sacrificio de las paces, que se ofrecerá al Señor. Si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasada con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite y flor de harina frita, en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo ofrecerás ofrenda en el sacrificio de acción de gracias de esos paces, y toda la ofrenda presentada, una parte por ofrenda elevada al Señor, y será del sacerdote que rociare la sangre de los pacíficos, y la carne del sacrificio de sus pacíficos en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida, no dejarán de ella nada para el otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, el día que ofreciere su sacrificio será comido, y de lo que de él quedare comerse a el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día de la carne del sacrificio será quemado en el fuego. Y si se comiere la carne del sacrificio de sus paces al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será imputado, abominación será. Y la persona que de él comiere llevará su pecado, y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá al fuego, será quemada, mas cualquier limpio comerá de aquesta carne. Y la persona que comiere la carne del sacrificio de paces, en cual es el del Señor, estando inmunda, aquella persona será cortada de sus pueblos. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, en inmundicia de hombre o en animal inmundo o en cualquier abominación inmunda, y comiere de la carne del sacrificio de las paces, el cual es del Señor, aquella persona será cortada de sus pueblos. Habló aún el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, ningún sebo de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. El sebo del animal mortecino y el sebo del que fue arrebatado de fieras se aparejará para cualquier otro uso, mas no lo comeráis. Porque cualquiera que comiere de sebo de animal del cual se ofrece al Señor ofrenda hecha por fuego, la persona que lo comiere será cortado de sus pueblos. Además, ninguna sangre comeréis en todas vuestras habitaciones, así de aves como de bestias. Cualquier persona que comiere alguna sangre, la tal persona será cortada de sus pueblos. Habló más el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, el que ofreciere sacrificio de sus paces al Señor, traerá su ofrenda del sacrificio de sus paces al Señor. Sus manos traerán las ofrendas del Señor, hechas por fuego. Traerá el sebo con el pecho para que éste sea agitado, como sacrificio agitado delante del Señor. Y el sebo lo hará arder el sacerdote en el altar. Mas el pecho será de Aarón y de sus hijos, y daréis el sacerdote para ser elevada en ofrenda, la espaldilla derecha de los sacrificios de vuestras paces. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de las paces y el sebo, de él será en porción la espaldilla derecha. Porque he tomado de los hijos de Israel, de los sacrificios de sus paces, el pecho que se agita, y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos, por estatuto perpetuo de los hijos de Israel.
Esta es por la unción de Aarón y la unción de sus hijos, la parte de ellos en las ofrendas hechas por fuego al Señor, desde el día que Él los allegó para ser sacerdotes al Señor, el cual mandó el Señor que les diesen, desde el día que Él los ungió de entre los hijos de Israel por estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley de la ofrenda quemada, del presente, de la expiación por el pecado y de la culpa, y de las congregaciones y del sacrificio de las paces, la cual intimó el Señor a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofrecieren sus ofrendas al Señor en el desierto de Sinaí. ¡Guau, niños! ¡Qué interesante! Nos vemos mañana si Dios lo permite. Bye, bye.